Según las cifras, más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. En Colombia, durante el primer semestre del 2023 se reportaron 1.540 suicidios. Aunque son variables las causas, los trastornos mentales son considerados como potentes detonantes. Se estima que cerca de 200 millones de personas padecen de un trastorno depresivo actualmente. María Eugenia Carvajal, a quien en pocos segundos conocerá, enfrentó la peor crisis de su vida, una ruptura que desencadenó episodios crónicos de ansiedad que por poco la llevan a la muerte. Conozca aquí su historia. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Proezas Podcast, Conversaciones sin filtro. Soy Elkin Salazar y estamos emocionados hoy con un programa impresionantemente relevante, como lo pudieron escuchar, acerca de la depresión y todo lo que provoca los episodios depresivos en los seres humanos. No hay nadie que pueda hacer acepción de un momento depresivo. Toda persona puede pasar por momentos fuertes, dolorosos, tristes. Y hoy tenemos una invitada de lujo que pasó precisamente por una temporada muy crítica hasta el punto de desear la muerte, de intentar suicidarse literalmente. Así que hoy quiero saludar especialmente a María Eugenia Carvajal. Maru, bienvenida. Paz, muchísimas gracias. Muy feliz y muy complacida de estar aquí en tu podcast. De verdad, me siento muy motivada de poder contar el testimonio para que sea también de ayuda a esas personas que de pronto han pasado por esa situación tan oscura como la viví. El tema de la depresión, los ataques de ansiedad, que fue quizás de lo peor que pude haber experimentado, y el tema pues de todos los ataques también de pánico. Fue algo que me llevó hasta el tema de querer atentar contra mi vida y sé que muchas personas también, aún siendo cristianas, pasan por estas situaciones. Seguro. Entonces, pues muy contenta de poder contar mi testimonio aquí. Bienvenida. Para que conozcan un poco más de María Eugenia, o Maru, como nosotros cariñosamente le llamamos, quiero que sepan que es una mujer polifacética. Definitivamente el diablo quería arrancarnos de esta tierra un instrumento precioso en el cuerpo de Cristo, porque María Eugenia es también administradora de empresas, es una salmista con una voz prodigiosa, ha estado nominada a diferentes premios como los premios Prize, ha participado también en diferentes eventos gospel a nivel local aquí en Bogotá y nacional, también en Candelaria Gospel, en grupos de oración presidencial también literalmente, ahí en Palacio de Nariño también he escuchado de Dios a través de María Eugenia, una mujer de Dios con cosas tremendas y que literalmente el infierno quería arrebatarnos, quería destruirla. Pero aquí estamos en pie, María Eugenia, así que es un honor, es un gusto como pastor y como líder también de este Proezas Podcast, de este programa, es tenerte en este episodio, y sé que tu testimonio va a ser de mucha bendición, de mucha influencia para muchas personas. Ahora, ¿cómo empezó esa situación, María Eugenia? Cuéntanos. Ay, Paz, o sea, todo eso que dijiste, pues esas son las cosas que uno muestra afuera, ¿no? Pero por dentro uno siempre está viviendo algunas cosas que quizás no es capaz de afrontar. Y en mi caso, después de pasar por un detonante terrible, empecé a darme cuenta ya con el tratamiento que en mi vida desde niña yo venía sufriendo de depresión. Desde niña. Sí, sí, señor, y son cosas que a veces yo siempre que cuento el testimonio digo, o sea, uno normaliza muchos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi papá me llamaba, es que usted es María Malgenio, porque yo vivía muy irascible. Me decía, a usted le sobran las lágrimas, porque yo vivía llorando por todo. Y fue lo que yo normalicé. Entonces yo decía, sí, yo soy de mal genio, yo soy irritable, todo me molesta, todo me fastidia, pero no sabía que, por ejemplo, esa es una alarma y una banderita roja de que algo no está bien, de que algo me está pasando, de que esa irascibilidad sin saber por qué de un momento a otro no era de que yo soy así, sino que realmente en mi vida, hoy en día que ya estoy sana, me doy cuenta, y cuando me pongo así, de hecho mis hijos son los que sacan la alarma, ¿qué te está pasando? Yo ya empiezo a controlar porque son cosas que desde niños muchas veces
veces aceptamos esos comportamientos y algo realmente está pasando. En mi caso fue desde niño. Tremendo, creo que eso es súper importante porque puede ser también que muchos de nuestros niños estén padeciendo precisamente de temas depresivos o temas emocionales bastante traumáticos y nosotros como padres no sepamos darle el manejo o como adultos no sepamos darle el manejo a eso. Yo creo que es importante conocer cómo empezó y también el contexto en el que te iniciaste o se inició esos episodios de depresión, porque tal vez sea el contexto de muchos que nos ven y que nos escuchan también, Maru. Sí, claro, Paz. Por ejemplo, el tema de ser irascible o, por ejemplo, yo recuerdo desde niña que llegaba la gente adulta a mi casa y yo enseguida me escondía y me metía abajo de la escalera, o sea, tenía ese miedo. Y si hoy en día yo lo pienso, es que yo los veía como monstruos gigantes, Wow. me daba pánico la gente. Entonces, son cosas que pues en la casa se normalizaron y pues no hay que culparles, pero que con el transcurso de los años me pasaron factura. Y hay muchos jóvenes con los que después yo he podido hablar a través de contar mi testimonio, donde, por ejemplo, otra señal es aislarse. Entonces, pasó en mi casa y con mi hijo, por ejemplo, él también sufrió una etapa donde él se aislaba, él se la pasaba encerrado en su cuarto y son cosas que a veces uno normaliza, pero que yo siempre le digo, hay que tener muy alerta porque son esas banderas rojas que dejamos que pasen y a veces cuando nos damos cuenta ya viene una muerte, un suicidio y pues... Hubo un punto donde esa depresión explotó. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, necesito ayuda, necesito un tratamiento, o alguien se dio cuenta, lo percibió, o tú misma te diste cuenta del asunto? ¿Cuándo fue ese momento cuando estalló ese asunto de depresión? Mira, pasa, casi en todos los temas hay algo que llaman detonante. Detonante. Entonces uno puede traerla ahí muy pasiva y como muy manejable entre comillas, pero hay situaciones en la vida de uno que puede ser, por ejemplo, un tema financiero, una separación, un divorcio, una muerte, que son los detonantes que, mejor dicho, aflora eso. En mi caso, yo venía con un matrimonio que no era la voluntad de Dios y eso me traía en picada y allí yo empiezo a sentir cada vez que yo me levantaba, cada vez que me sentaba a trabajar era esa ansiedad, esa depresión, lloraba y bueno, eso también hizo que mi expareja se aburriera literalmente. Las discusiones con él eran todo el tiempo, no lo toleraba, era como que lo odio y lo amo a la vez, pero ser tan irascible hacía también que él se molestara hasta que en una discusión, pues yo ya venía maquinando el tema y en un momento en el que yo ya venía discutiendo también con mis hijos y uno empieza a dar también señales, ¿saben? Cuando Sí. alguien empieza a hablar mucho de muerte, a decir que sí, mejor es morir, y pues yo les decía, sí, van a descansar de mí, no se preocupen, sí, yo no voy a estar ya más para no molestarles la vida, etcétera. Precisamente, Maru, estás hablando de tu situación matrimonial. Quiere decir que la depresión, estos episodios de ansiedad no llegan solos. No. Esto no llega solo, esto tiene un detonante. ¿Pudieras mencionarme por lo menos 3 detonantes que tú crees que de pronto, tanto en tu vida, en tu experiencia, pero también que le podamos enseñar hoy a alguien que pueden ser esos asuntos los detonantes de la situación que están viviendo? Sí, por ejemplo, el tema de una muerte, una pérdida económica o una pérdida de un estatus que se tiene o una separación o hay mucho tema sentimental donde se pierde la pareja y eso genera esos detonantes que a veces decimos, ay, pero es la tusa, pero no, hay personas que se han decidido quitar la vida y más cuando Wow. de pronto han tenido una relación, como en mi caso, tuve la experiencia triste de estar en una relación con un narcisista y eso se ha visto que, o sea, ellos te dejan vuelta a nada y ese fue lo que me pasó. Entonces, yo decido que lo mejor era quitarme la vida porque pues realmente algo que también yo les cuento es que cuando tú tienes un dolor de cabeza o ay, perdón. Tranquila, ¿Verdad? tranquila. Sigue. Cuando tienes un dolor de cabeza o tienes un dolor físico,
pues tú acudes a una pastilla, tú acudes a un médico, pero por ejemplo en mi caso, yo le decía a mis hijos, a mí me duele respirar, y era literal, o sea, Wow. yo me levantaba y sentir como el aire entraba en mí, dolía tanto respirar. Y como que no había, ¿sabes, Paz? No había nada que me quitara ese dolor. O sea, yo podía tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, o podía tomarme, ir a una clínica para que me trataran otras cosas, pero cuando tienes el dolor del alma, tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cuando me daban los ataques de ansiedad, recuerdo que lo único que podía hacer era tirarme en el sillón de mi sala y temblar, porque yo temblaba y me aruñaba Wow. y me aruñaba los brazos, no me daba ni cuenta, solo mi hija, que fue como mi mamá en ese momento. Mamá Carol. Sí, mi hijita hermosa y mi hijo, los tres solitos, y ella tuvo que asumir ese papel. De hecho, ella tenía que dormir conmigo, porque en cualquier momento pues yo quería atentar contra mi vida, y ella me cuidaba, y era que me decía, estás con ansiedad, ¿cierto? Te estás rasguñando, y yo ni me daba cuenta. Pero era que yo le decía, o sea, duele tanto respirar. Y miraba por ese balcón y era como si, cierto, ahí viene la parte espiritual, como que si las voces te dijeran, tírate, es Ajá. lo único. O sea, nada te va a quitar ese Esta es la dolor. salida. Esa es la única salida. O sea, cuando acabas con eso, porque no hay nada que te lo quite. Tú te levantas, lo sientes, tú caminas, sientes ese dolor, tú comes, sientes ese dolor, tú te acuestas, sientes ese dolor, tú te despiertas, sientes ese dolor. Entonces como que venía esa voz de, no hay nada. O sea, mira, ahí está el balcón de una y todo se va a acabar. Y Tremendo, ya. tremendo. Bueno, quiero volver un poquito atrás, si es posible, porque me hablaste de un narcisista. Yo creo que es un asunto muy importante para no dejar pasar aquí. Creo que muchas personas están sufriendo y padeciendo a manos de narcisistas, tanto hombres como mujeres, porque hay mujeres narcisistas como hombres narcisistas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esa persona narcisista y que puede llevar a alguien en una relación hasta el punto de desear tirarse de un balcón? Sí, mira, Paz, que cuando yo estuve tan mal y mi hija tuvo que llamar a urgencias psicológicas de aquí de Bogotá, la psicóloga, cuando me hizo el diagnóstico, ahí fue cuando me dijo, ¿y qué te está pasando en tu hogar? Y yo le conté y me decía, tú estás con un narcisista. Y yo como que la miré y yo me imaginaba era que un narcisista era un nazi, y aparte un psicópata emocional. Y yo como que me imaginaba que el psicópata es el que sale con el cuchillo a matar. Y así que me empecé a documentar, y con la terapia que tuve, un narcisista, Paz, es una persona completamente manipuladora. ¿Mm? Ellos son incapaces de sentir empatía por la otra persona. Es decir, él, por ejemplo, me decía, te voy a dejar. Y yo lloraba y lloraba y le decía, ¿tú sabes el dolor que me estás causando? Y él me miraba, me acuerdo, con sus ojos verdes, y me decía, sí. Y yo le decía, mira, es como si cogieras este cuchillo y me lo estuvieras enterrando. Y él me miraba y me decía, sí. Él sabía perfectamente el daño psicológico que me hacía y lo disfrutaba. Él sonreía, él miraba y sonreía. Son personas muy, muy, muy manipuladoras, Sí. muy mentirosas. Él me mentía en mi cara y yo le decía, me estás mintiendo. Si el narcisista se cree sus mentiras, las puede inventar así al instante, en el momento. Y es una persona también, lastimosamente, que, como tú decías, puede tener lágrimas. Son lágrimas de simplemente remordimiento, nunca arrepentimiento. Lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que mientras está tragando su presa, glándulas lacrimales muerde o mueve y hace que broten lágrimas, pero son falsas. Y puede expresar hasta sentimientos, Pero es pero que son ellos falsos lloran totalmente. por ellos, Paz. Ellos nunca lloran por el Sí, daño que hacen. así es. Ellos lloran porque esta persona me lloraba, pero lloraba
por él, por cómo él se estaba sintiendo, por cómo él, y siempre es ellos y ellos, porque ellos se aman más a sí mismos y no pueden amar a otra persona. Entonces, no es un tema que se hable mucho, de hecho no es un tema que psicológicamente muchos psicólogos sepan tratar, pero es un tema, Paz, que realmente muchas personas han terminado su vida por caer en esta relación. Sí, yo tengo 22 años de servir al Señor y he aprendido a conocer al narcisista. He aprendido a conocerlo a través de una consejería con su esposa, ¿no? Hablando con su esposa, digo, no, está casada con un narcisista, literalmente. Es una persona sin carácter, una persona así, muy, muy complicada, es peligrosa. Creo que esto nos da pie para otro episodio, porque este es un tema muy importante, relevante para tratar, así que agéndame en tu agenda personal, por favor, encarpétame allí, porque vamos a hacer otro programa seguro acerca de este tema, del narcisismo, que creo que está haciendo muchísimo daño, y sobre todo a muchas mujeres creyentes que han puesto su fe en el Señor, que creen en el poder del ayuno, de la oración, y creen que su poder de ayuno y oración va a transformar al narcisista. Pero hay algo que Dios dice en su palabra. No es que pierdas el tiempo ayunando, orando, lo puedes hacer, pero hay algo que dice en la palabra y es que Dios pone el querer como el hacer. Y cuando habla del querer es un asunto también donde Dios nos mueve a eso. Y si hay algo que hay en el narcisista es que él no quiere. Él no quiere para nada. Entonces ahí no va a cambiar nada. Ahí lo que hay que tomar es una determinación, porque si no, lastimosamente puede pasar que hay un desenlace muy triste, ¿no? En este caso, pues Dios intervino en tu vida de forma sobrenatural, pero yo, aparte de conocer lo que Dios ha hecho hasta aquí contigo, estoy completamente seguro que tú también permitiste cosas en tu vida que te llevaron a esa condición, ¿sí? Conozco lo que Dios ha hecho hasta aquí, pero si vamos un poco atrás, solo tú puedes decirnos hoy, ¿qué permitiste en tu vida que te llevó a esa condición de depresión? Porque como decíamos, no llega sola. Ya hablamos del narcisista, de la relación, de situaciones, de la familia, el contexto donde creciste de niña, pero hay algo más que de repente tú dices, yo permití esto y esto me llevó a la depresión. Claro, Paz, o sea, en mi caso, yo entré en una relación que no debería haber entrado. Yo, obviamente, esta relación con esta persona nunca se debe haber dado y eso me hizo apartar de Dios y ese fue mi hecatombe. O sea, ahí empecé hacia abajo. Si antes yo me venía sosteniendo, ahí yo me fui en picada porque pensé, o él me había hecho creer, y de hecho me lo decía literal, me decía, bienvenida a la felicidad, él me lo decía. Y yo pensé que había llegado a la felicidad. Tremendo eso. Cuando me veo hundida en depresión, en tristeza, vuelta a nada, con la autoestima baja, apartada de Dios, aunque yo chapaleaba tratando de buscarlo, pero no, o sea, eso lo que, estar fuera de la voluntad de Dios nunca te va a traer nada bueno, jamás. Buen jamás. consejo. O sea, apartarse de Dios, por más de que yo decía, yo voy a lucharlo, Señor, y yo hasta le pedí a Dios que me ayudara a bendecir esa relación, eso no va a pasar. Y lo que hizo fue, porque así paga el diablo, dice el a quien bien le sirve, hundirme en esa depresión hasta querer matarme, no solo espiritualmente, sino físicamente. Wow. Cuando él ya decide irse de mi vida, fue como si Dios me hubiese hecho una operación a corazón abierto, literal, porque dolió hasta las entrañas, como no te imaginas, pero yo siento que fue como el Señor que me abrió así a corazón abierto y me lo arrancó. Eso dolió, pero hoy en día digo, wow, fue lo mejor que me Dios te pudo ama pasar. mucho. Dios te ama mucho porque el único que puede trabajar allá en lo profundo es el Espíritu Santo. Y solamente Él era el único que podía arrancarte esa persona y esa relación. Podíamos también ahí aprender algo, ¿no? Dios une propósitos más que vida, ¿no? Y tú uniste tu vida, pero no un propósito con esa persona. Y ahí están los dolores de cabeza, ¿no? Entiendo que conocías a Dios en ese tiempo, ¿no? Durante ese tiempo. Al conocer a Dios y al estar en esa situación tan caótica de depresión, ansiedad y con ganas de quitarte la vida, ¿cuestionaste a tu Padre Celestial en ese momento? No,
No, por el contrario, yo caí en la culpabilidad todo el tiempo. Entonces Ok. yo sabía que era mi culpa y eso también, aparte de saber que era mi culpa, también el enemigo te hace sentir más Sí, culpable. Entonces fueron años en los que yo solo decía, es mi culpa y cada vez que venían las crisis, es mi culpa y me lo merezco y sí. bien hecho que me pase esto y me daba duro y me daba duro y como que por eso también acepté el que lo mejor era morirme porque como que yo no servía, o sea, ¿para qué hice esto? ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Por qué le hice esto a mis hijos? Entonces como que también el diablo te presenta, ¿viste? Entonces ya no tienes nada que hacer sino acabar con tu vida, Ujú. la solución. Ujú. Creo que es uno de los demonios más fuertes con los que lucha el ser humano, la culpabilidad. Y es uno de los escalones para la depresión más seguros, para que la gente intente, atente contra su propia vida, ¿no? Sentirse culpable, sentirse despreciado por las decisiones y los malos pasos que ha dado, ¿no? Ahora, en medio de todo ese proceso, ¿qué tipo de ayuda buscaste? Cuéntanos qué tipo de ayuda Ay, buscaste. paz, o sea, cuando yo estaba tan mal, yo, o sea, primero fue la parte psicológica porque fue la que mi hija llamó el día del intento del suicidio y empezaron a decirme y después iban y ellos iban y me decían, o sea, en alguna oportunidad me querían llevar a una clínica psiquiátrica y yo decía, no, yo por favor, por lo que más quieran, no me lleven. Entonces me decían, o buscas terapia o hoy mismo llamo, ya voy a llamar la ambulancia, me Mm. dijo un día ella. Y entonces, bueno, empecé a buscar terapia. Gracias a Dios me contacté con una psicóloga cristiana, pero cuando me daban los ataques de ansiedad, de hecho, ella me tenía que atender por urgencias telefónicas, me hacía terapia. De hecho, alguna vez recuerdo que me hizo una terapia donde me decía, vamos a respirar, no te preocupes que no es yoga. Le dije, mire, hágame yoga, hágame lo que usted quiera, pero por lo que me quiera, Pero ayúdeme. ayúdeme. Y yo empecé a buscar, después tuve otro día una crisis terrible, que hoy en día agradezco esa crisis porque me llevó perdí la memoria por unas horas. Wow. Y yo buscaba y buscaba por todo mi apartamento a este personaje, y lo buscaba y lo buscaba. Mis hijos nuevamente tuvieron que sortear esta situación y yo solo como que era negación. No sé, yo ni recuerdo hasta el día de hoy, no recuerdo lo que pasó, solo recuerdo que horas después, como unas 5 horas, yo era como si estuviera despertando de un sueño y eso hizo que mi hija tuviera que llevarme al hospital. Pero gracias a eso empecé a trabajar mi parte física porque a raíz de la ansiedad y todo eso me enfermé del corazón, de hipertensión, arritmia Wow. cardíaca, pero también empecé a trabajar mi parte psicológica, seguí con el tema psicológico, pero lo más importante, Paz, empecé a buscar la parte espiritual. O sea, algo que yo siempre les digo a la gente, somos tripartitos. Ujú. No trabajes solo la parte psicológica. No puedes ir solo al psicólogo. Yo iba al psicólogo y yo salía con mis ojos hinchados, pero igual salía vuelta a nada, porque era como que me habían revuelto todos mi pasado. Y yo recuerdo salir de las terapias psicológicas que hasta ellos me decían, ay mamá, pero es que tú sales peor. Y venirme aquí para la iglesia porque fue cuando conocí Proezas y tú estabas dando la serie de Desintoxify. Detoxify. Esa. Sí, claro. Y hablábamos precisamente de sanidad emocional, ¿no? Pero ese punto está importantísimo. Pero antes de eso, antes que hablemos de cómo también la iglesia entró a ayudarte, eh, vinieron pensamientos de suicidio y la forma como querías morirte en algún momento. Sí, yo lo intenté una vez, Paz, ¿Cuántas veces intentaste? una vez, ¿Y cómo lo quisiste hacer? con unas pastillas que tenía en mi baño. ¿Estuviste medicada durante todo ese proceso? No estaba medicada, pero yo tenía pastillas para dormir por mi mamá y otras pastillas porque ahí daba otro tema. Ella también ha sufrido de depresión y mi papá también, entonces yo tenía pastillas de esas. O sea, hay una herencia también ahí de Sí, señor. importante cortar con todo eso, ¿no? Sí, sí, señor, porque precisamente a eso voy. Uno normaliza conductas. Ujú.
Entonces uno normaliza, entonces ya son adultos y bueno, debe ser porque, pero uno se da cuenta que sí, ahora que he estudiado sobre todos estos temas y que me pasó y que empecé a trabajarlos, me di cuenta que sí, en mi casa había esa herencia. Entonces yo tenía esas pastillas y yo me entré al baño y lo iba a hacer porque yo decía, de hecho, uno empieza a pensar cómo lo hago para que no sea tan trágico, cómo lo hago para que sea rápido, cómo lo Wow, hago para tremendo. que en paz. Yo hasta música buscaba, música de suicidio, música sí, de cortarme las venas, cosas así, pero pensaba que eso era muy escandaloso. O sea, uno empieza a Sí, trabajarlo, uno empieza a trabajarlo. qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuánto duró toda esa temporada que nos estás hablando? Porque el tiempo no nos alcanza en el programa, pero ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró toda esa temporada de Realmente depresión y creo que eso ansiedad? fueron como, o sea, hasta encontrar la sanidad total, creo que fueron como 1 año y medio, 2 en las mayores crisis, con los bajonazos, pero gracias a Dios pude salir adelante y como te digo, pues a mí me parece muy, muy, muy importante decirle a la gente que busque ayuda en las 3 áreas. En el tema psicológico, Sí, porque debe ir a un psicólogo profesional, claro. profesional que le diga qué está pasando, que evalúe en el tema físico, porque paz, en muchos de nosotros también hay temas de tiroides, en las mujeres de las Sí, hormonas que generan esas depresiones y no pueden dejar de buscar el tema espiritual, porque yo siempre digo, eso es como una mesa que si le quitas una pata no va a funcionar. Entonces yo he conocido personas que me dicen, yo estoy yendo al psicólogo, llevo tanto, pero aún sigo luchando con esto. Tienes que buscar a Dios, porque Dios entra donde profundo. nadie más puede Sí, entrar. Entonces era como te decía, yo tenía mis citas con el psicólogo y salía vuelta a nada porque me revolvió todo, pero llegaba aquí y era como que lloraba y lloraba así mucho, pero era como si me hubieran quitado 3 bultos de encima. wow. Entonces ahí es donde entró Dios a sanar lo más profundo de mi corazón. Sí, me decías que llegaste precisamente a Proezas, a nuestra iglesia, y estábamos predicando una serie acerca de emociones, de cómo sanar esas emociones tóxicas. Cuéntanos tu experiencia acerca de ese momento que llegas. Me viene a mi mente el libro de Efesios cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos encajó perfectamente a cada uno de nosotros en su cuerpo. Creo que no fue que pasaste, creo que no fue que alguien simplemente te invitó, sino que Dios te encajó Amén. específicamente en esta partecita del cuerpo que es Proezas Iglesia. Cuéntanos tu experiencia con esa serie y lo que sucedió allí, porque creo que ahí empezó el detonante de la sanidad también, ¿no? Amén, totalmente. Uy, Paz, yo recuerdo ese tiempo, o sea, yo en mi desesperación buscando ayuda, entonces ya estaba con el psicólogo, ya estaba yendo al médico, sacándome exámenes y yo dije, yo necesito buscar una iglesia, yo necesito, y estábamos saliendo de pandemia, entonces Uf, casi no habían iglesias abiertas. abiertas. Así que finalmente me enteré de esta iglesia y cuando empecé a venir Paz, o sea, cada charla, yo solo lloraba desde el momento en que entraba y lloraba y lloraba y tú predicabas y Dios te usaba de una manera que tú no sabes todo, cada charla. Y después entonces dijeron en Facebook también y yo me ponía Facebook en mi casa y o sea, todo el tiempo y era reciba y reciba y reciba y yo lloraba que a veces yo veía que los sugieres como que se me acercaban, yo era nueva y yo era ahí, dele y llorando, pero salía. De hecho, una vez... Aleja Reyes, yo entré y venía porque las ansiedades me daba terrible y yo entraba a la iglesia y con esa ansiedad y yo solo me quería salir y matarme ese día y yo era ahí, pero yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar en la iglesia y Alejita Dios lo soy, dijo, hay alguien aquí que se quiere matar y yo me acuerdo que yo solo lloraba y decía, soy yo. Wow. Y el Señor me dio palabra ese día de que el Señor me iba a levantar, de que Él Amén. sabía que yo estaba luchando con eso. Yo ni siquiera pasé adelante, no fui capaz. Pero después le contaba a Aleja, o sea, Dios cómo la usó. Y esa serie para mí fue, o sea, lo que te digo, cómo Dios entró donde nadie entró, donde no pudo ir el médico, obviamente, donde no pudo ir el psicólogo, pero sí Dios a través de esas palabras empezó esa sanidad y esa sanidad. Por eso hoy yo le alabo con esa alegría, porque yo probé el dolor y yo probé la oscuridad. Y cuando yo me subo a la tarima, yo digo, wow, yo no puedo creer que yo esté aquí. Y puedo Tremendo. creer que pueda alabarle nuevamente. Qué lindo
testimonio, la obra de Dios en ti, definitivamente, cómo Dios está trabajando, porque sigue trabajando en ti. Amén. No deja de trabajar en nosotros. Dice que perfecciona su obra en nosotros hasta que Cristo vuelva. Y eso es una gran bendición. El Salmo 42 dice que el salmista David hablando, me imagino que fue también en una depresión severa, en un episodio de ansiedad y depresión. Él dijo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y tenerte aquí hoy de frente, testificando, de pie, porque estás de pie en Cristo, en victoria, y saber que durante 2 años largos tuviste también tu pan, fueron tus lágrimas de día y de noche. Es un testimonio de la grandeza de nuestro Dios, de que no servimos a un Dios más del montón, ni a un Dios de yeso ni de cartón, sino uno que tiene poder para sanarnos de cualquier situación y sacarnos de cualquier hoyo depresivo en el que nos encontremos. Yo quiero que seas tú mismo, Maru, para ir finalizando, que le des un mensaje a personas que están padeciendo de ansiedad y de depresión y que a través de tu boca, de tu testimonio, pueden recibir esa luz y esa guía del Espíritu Santo para ser sanados, liberados, para ser bendecidos. Gracias, Paz. Pues yo sí aprovecho cada vez que puedo contar el testimonio de decirles que busquen ayuda. O sea, levanten la mano, no sientan vergüenza de decir que lo tienen. Yo sé que a veces eso da vergüenza. O sea, cuando yo lo confesé, me sentí muy avergonzada, y más siendo cristiana, como que, ay, a ver, y más que en mis redes sociales pongo toda la cara feliz, pero cuando confesé esto, aunque me dio vergüenza, wow, después fue como puedo ayudar a otras personas. Entonces, lo primero, buscar ayuda. Busca ayuda psicológica. Ve al médico. Sí o sí, mándate checar en tus hormonas, las mujeres, en todo lo demás. Exámenes de sangre, todo. Todo. No dejes de hacerlo. Y 3, y no menos importante, busca ayuda espiritual, por favor. Nadie, ni el mejor psicólogo, ni el mejor médico va a poder conocerte como te conoce Dios, y va a poder entrar allí, sanar todo vacío, llenar todo vacío y sanar todas tus heridas. Así que ese es mi consejo. Hoy estoy de pie porque hice esas 3 cosas, y hoy estoy feliz y sana, y contándoles, diciendo, quiero ser un instrumento de bendición en esta área en la que fue mi dolor. Tú lo decías en tus prédicas, ese lugar donde fue tu dolor va a ser tu bendición, y hoy lo es. Y así lo es. Maru tiene su propio blog, Mundo Digital, ¿cierto? Mundo Vital, perdón. También tiene su propio podcast, que es Charlas con Maru. Y la puedes seguir también en sus redes, en sus sencillos, sus producciones, en Spotify, por YouTube. Son canciones de exaltación, de adoración a Dios, y también con una temática muy, muy especial, muy relevante. De hecho, uno de sus últimos temas es Mi Ansiedad, ¿cierto? Así se llama. Puedes escucharlo también en Spotify, por YouTube, y saber que lo que se está cantando es una vivencia y que el Señor fue el protagonista de esto. Wow, Maru, qué tiempo más maravilloso que hemos compartido contigo. Creo que vamos a tener que hacer más programas juntos porque hay mucha tela para cortar. Pero quiero cerrar con Isaías capítulo 26, versículo 3, y regalártelo a ti y también a todas las personas que nos ven o nos escuchan. Dice Isaías 26, 3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito, el Señor guardará en completa paz, porque en Él confía. Yo creo que tu propósito es firme en Dios, sabes para lo que Dios te creó, sabes lo que Dios tiene y quiere contigo, y Él cumplirá su propósito en ti. Amén. Para ustedes también que nos han estado viendo y escuchando, un abrazo fuerte, y declarando también sobre ustedes que el firme propósito de Dios se cumplirá en ustedes, y que si estás batallando con ansiedad, con depresión, con angustia, y has llegado hasta pensar quitarte la vida, quiero que sepas que hay un propósito de Dios contigo, no importa la edad que tengas, seas joven o seas un adulto mayor, el Señor cumplirá su propósito en ti. Estamos para servirte, como dice Maru, acuda a un profesional, pero también no dejes de acercarte a Dios. Estamos para servirte, queremos y podemos ayudarte con tu situación de depresión o ansiedad o cualquiera que sea. Así que contáctanos, déjanos también conocer tu situación, y con mucho gusto vamos a asesorarte y ayudarte. Esto fue Proezas Podcast, Conversaciones sin filtro. Espero que hayan sido grandemente bendecidos. Maru, muchísimas gracias. Gracias a ti, pastor. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y encantada por acá cuando quieran otra vez. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en nuestro próximo episodio.